Hola, buen día suscriptores. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de física. Va a estar enfocado en este caso a ejercicios con dos masas unidas con una cuerda. Aquí estamos tomando en cuenta que sí va a existir una aceleración. Lo que tenemos que encontrar es la aceleración. Es lo que estamos desconociendo en nuestros problemas. Sin embargo, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta aquí? Voy a tomar en cuenta el caso donde tenemos estos dos diagramas. Uno es sin fricción y el otro es con fricción. Entonces, lo que voy a realizar es que voy a hacer ambos al mismo tiempo. Los voy a ir desarrollando en ambos lados y de esa manera ir obteniendo las respuestas para encontrar la aceleración en ambos, tanto en la aceleración en el caso sin fricción y en el caso con fricción. Esto para ver cuál es la diferencia o qué es lo que marca la diferencia entre el caso con fricción y el caso sin fricción. Entonces, muy bien, lo primero que voy a determinar es que va a existir un movimiento. Ese movimiento va a ser... Bueno, aquí tengo que tomar en cuenta que en mi problema, como se especifica, la masa m, que es esta que se encuentra aquí colgando, que no se encuentra en contacto con ninguna superficie, es mucho mayor que la masa m minúscula. Entonces, yo voy a asumir que el movimiento se va a generar de esta manera. Lo que es la masa m se va a desplazar, m minúscula se va a desplazar hacia la derecha y la masa mayor se va a desplazar hacia la parte de abajo. Lo mismo va a pasar en ambos casos. Entonces voy a tomar en cuenta todo eso, que el movimiento va a existir así. Este va a ser el movimiento. Este igual va a ser el movimiento que va a existir en el otro diagrama. Para ello, voy a tomar en cuenta las siguientes consideraciones para simplificar un poco el problema. Una de las consideraciones principales es que no vamos a tomar en cuenta en este caso, la masa de la cuerda, al igual como aquí tenemos un rodillo, no vamos a considerar ningún tipo de resistencia precisamente que va a generar el rodillo en ninguno de los dos casos. Entonces, de esa manera puedo determinar que como no existe eso, la aceleración en el cuerpo o en la masa mayor va a ser, le voy a llamar una aceleración que va a ser A, que es la aceleración que aquí tenemos. La aceleración va a ser la misma en ambos lados. La voy a empezar a escribir, ya que el movimiento va a existir. La masa m mayúscula se va a mover hacia abajo con una aceleración A. Y la aceleración del bloque m va a ser hacia la parte derecha. También le voy a llamar A. Ya que estamos tomando en cuenta que no consideramos la masa de la cuerda ni tampoco la resistencia del rodillo, podemos decir que el movimiento no va a tener o va a ser equivalente en ambos lados. Entonces las aceleraciones van a ser las mismas. Se va a acelerar de la misma manera la masa mayor con respecto a la masa menor. Entonces lo mismo va a ocurrir en la parte en el diagrama de la derecha. Nada más hay que considerar que aquí estamos considerando la fricción, pero eso no va a afectar para este análisis que estamos haciendo. Entonces la aceleración va a ser la misma. Los dos cuerpos se van a acelerar de la misma manera. Al igual, ahorita vamos a tomar más consideraciones. Voy a escribir un sistema coordenado, que va a ser un sistema coordenado general en ambos lados. Aquí lo voy a poner en esta parte. Aquí tenemos que este es el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Lo mismo en mi otro diagrama. Ahora, voy a tomar en cuenta o voy a obtener las fuerzas. Esto es el resultado. Recordemos que, como es un caso que tiene, en este caso, una aceleración, hay una aceleración en ambos lados, vamos a analizar ambos cuerpos. Primero voy a analizar el cuerpo que se encuentra aquí abajo, que se encuentra suspendido, que es la masa mayor. De hecho, no hay ningún tipo de rozamiento en ninguno de los dos lados, ya que se encuentra suspendida. Entonces voy a analizarla primero porque es exactamente el mismo diagrama en ambos lados, ya que no hay rozamiento, entonces no va a existir fricción como tal. Entonces voy a tomar en cuenta que aquí la masa tiene una fuerza resultante de movimiento. Una fuerza resultante, recordamos que en este caso la sumatoria de fuerzas en el eje X no va a existir
Entonces aquí voy a ponerlo, le voy a escribir aquí, voy a escribir en ambos lados de la ecuación, voy a escribir aquí como, eh, mm, le voy a poner aquí análisis de fuerzas. En M. La sumatoria de fuerzas en el eje X, lo que tenemos es que no existe ninguna fuerza resultante. El movimiento resultante va a ir hacia abajo, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Y no existe ninguna fuerza que se demuestre lateralmente sobre este cuerpo. Lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces aquí voy a poner análisis de fuerzas en M. Análisis de fuerzas en M. También nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sin embargo, lo mismo no está dicho para Y, ya que en Y, sumatoria de fuerzas en Y, como podemos ver, sí va a existir diferentes fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que va a existir aquí? La primera que tenemos que tomar en cuenta es que hacia abajo va a existir el peso de la masa M, que es igual a la masa M mayor por la gravedad. Sin embargo, aquí existe una fuerza que está ejerciendo hacia arriba la misma cuerda. Esta fuerza le voy a llamar tensión. ¿Por qué le pongo T? Aquí igual va a existir T. Sin embargo, va a existir la misma tensión. Como decimos que el movimiento en ambos lados es el mismo, es decir, se aceleran al mismo tiempo, también las tensiones van a ser equivalentes, van a ser iguales. Entonces voy a escribir el mismo análisis de fuerzas porque lo mismo pasa sobre la masa en el caso con fricción, ya que como no hay rozamiento podemos analizar la masa M mayor de la misma manera en ambos lados. Entonces aquí vamos a tener el peso de M, que es M mayúscula por la gravedad. Y en la parte superior tenemos que es la tensión. Entonces vamos a analizar la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en Y no va a ser igual a 0, ya que recordemos que fuerza es masa por aceleración. Como estamos analizando este cuerpo, la masa es M mayúscula que multiplica la aceleración, que es A. La aceleración A. Sin embargo, lo tengo que poner con el signo negativo, ya que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Entonces va a ser menos M mayúscula por A. Va a ser igual a, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos presentes? Tenemos aquí una fuerza que es positiva, que es la tensión que va hacia arriba, y una fuerza que es negativa, que es el peso que va hacia abajo. Entonces lo positivo lo escribo primero, sería la tensión de la cuerda. Y negativo con el peso de la masa M mayor, que es mg. Y ya tenemos esta ecuación. Lo mismo ocurre en el análisis de fuerzas del caso con fricción. Exactamente lo mismo. Todavía no tomamos en cuenta la fricción, todavía es algo que se va a seguir adelante. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser exactamente lo mismo. Negativo de MA va a ser igual a la tensión menos la masa mayor por la gravedad. Y tenemos aquí una ecuación, que va a ser muy importante esta ecuación. Ya conocemos esta ecuación, ¿sale? Esta le voy a llamar la ecuación número 1 en ambos lados. Y ahora vamos a proceder a analizar la segunda masa. Voy a analizar qué es la M minúscula. Muy bien, entonces vamos a proceder a encontrar ahora el diagrama. Vamos a analizar a la masa M minúscula. Voy a aquí ponerlo como análisis de fuerzas. Análisis de fuerzas de M minúscula. Análisis de fuerzas de la masa pequeña. También aquí lo voy a poner análisis de fuerza de M minúscula. Entonces, muy bien.
Muy bien, ¿qué es lo que se va a obtener aquí? Vamos a ver qué fuerzas son las que tenemos presentes en la masa m pequeña en ambos lados. Aquí sí va a tener que ver este factor que hemos puesto aquí, que se llama fricción. Va a ser muy importante saber que aquí sí va a ser algo importante o sí va a tener un papel la presencia y la no presencia de la fricción. Entonces, ¿cómo vamos a obtenerlo? Vamos a analizar primero el caso sin fricción, que es el caso más simple. Aquí tenemos la fuerza de aceleración, que es la resultante. Masa por aceleración es igual a fuerza. Entonces, la fuerza resultante de esta masa va a ser hacia la derecha. Hacia la derecha en el eje horizontal, que es X. Entonces, aquí sí va a haber fuerzas en X. Y la resultante va a ser la aceleración. Sin embargo, aquí la aceleración por la masa de nuestros objetos. Recuerden que ambos objetos se están moviendo a la misma aceleración y se le está ejerciendo la misma fuerza de tensión. Entonces la tensión aquí que se está ejerciendo por parte de la cuerda va a ir hacia la derecha. Tensión, que es la misma, ya que T y T es lo mismo, ya que se están moviendo igualmente ambos cuerpos. Lo mismo de este lado. También aquí lo voy a poner, que tenemos una fuerza de tensión. Sin embargo, ¿qué otra fuerza más tenemos aquí? Tenemos sobre el eje vertical, tenemos el peso de la masa pequeña, que es masa por gravedad. Lo mismo ocurre en este diagrama, masa por gravedad. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos acá otra fuerza en el eje vertical, debido a que no se encuentra moviéndose de manera vertical ambos lados, es decir, en ambos diagramas, la masa m pequeña, tiene que existir una fuerza igual, de igual magnitud, hacia arriba, ¿no? Para que, precisamente, es la fuerza que ejerce la superficie. ¿Para qué? Para mantenerlo allí, a la masa. Entonces, esa fuerza se llama fuerza normal. Le voy a poner con una N. Y aparece esta fuerza en ambos lados de nuestros diagramas, con y sin fricción. La diferencia viene aquí, debido a que la fricción, aquí no la estamos tomando en cuenta. Esa fricción siempre se va a encontrar presente cuando rozan dos superficies. Aquí tenemos el rozamiento entre lo que es la masa y la superficie. Sin embargo, aquí en el caso de sin fricción lo vamos a ignorar, pero aquí sí lo vamos a tomar en cuenta. Esta fuerza se va a oponer siempre o va a ir en contra del movimiento. Como nuestra aceleración va hacia abajo, hacia la derecha en este caso, para nuestro objeto, para nuestra masa m pequeña, va a ir en sentido contrario. Entonces va a ir en sentido contrario. Esta fuerza le voy a llamar con una fuerza de fricción. Entonces ya tenemos presente, aquí la fuerza de fricción no existe, aquí sí existe. Entonces esa es la gran diferencia que hay. Voy a analizar en este caso a nuestro objeto primero sin fricción. Voy a hacer mi análisis de fuerzas en X. Aquí nuestra fuerza resultante va a ser más fuerza es igual a masa por aceleración y va a ser hacia la derecha. La fuerza resultante va a ser hacia la derecha, ya que estamos asumiendo que este es el movimiento que va a ser a favor de las manecillas del reloj en ambos lados. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a m minúscula por aceleración. Es positivo debido a que va hacia la derecha. Ahora, ¿qué fuerzas se encuentran presentes? Nada más se encuentra presente aquí la pura tensión. La tensión, ¿en qué dirección va? Va también en dirección positiva. Positiva o negativa. Aquí, en este caso, la tensión la voy a poner como positiva. La tensión va a ser lo mismo que la masa por la aceleración. Ahora, muy bien, vamos a analizar ahora lo que es el problema en el eje X, pero con el problema con fricción. También la resultante va a ser una aceleración, una fuerza resultante que es masa de la masa pequeña por la aceleración. ¿Qué fuerzas son las que tenemos presentes? Tenemos presentes la tensión positiva hacia la derecha y la fuerza de fricción negativa que se opone al movimiento. Entonces, ahora, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener estas ecuaciones. Estas ecuaciones en ambos lados le voy a llamar como la ecuación número 2.
Y ahora, ¿qué es lo que voy a proceder? Ahora voy a analizar las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y para el caso con fricción? Perdón, sin fricción tenemos dos fuerzas. Quedamos que no hay fuerza resultante ya que no se está moviendo abajo y arriba. El que se está moviendo abajo y arriba es la masa M mayor. Pero la masa pequeña es simplemente la resultante es cero. Entonces, ¿qué fuerzas son las que lo determinan? El peso va negativo porque va hacia abajo y la normal que va hacia arriba es positiva. Entonces N es positivo y negativo va a ser masa por gravedad. De tal manera que aquí podemos ubicar que tenemos esta otra ecuación, que esta ecuación en realidad para el caso sin fricción no va a ser de mucha importancia, ¿vale? Podemos obtener la aceleración sin necesidad de obtener esta ecuación. Lo contrario pasa con el otro lado, que aquí voy a analizar las fuerzas en Y y nos va a quedar igual, exactamente lo mismo, no hay movimiento vertical, no hay una aceleración vertical. Sin embargo, ¿qué fuerzas son las que tenemos hacia arriba? Tenemos la normal menos el peso. Entonces, aquí voy a despejar a lo que es la normal. La normal nos quedaría, tenemos que la masa por gravedad, que es el peso, es negativo, pasaría del otro lado como positivo. De tal manera que la normal va a ser igual a masa por gravedad, ¿vale? Y voy a subrayar esta ecuación que después la vamos a utilizar. Muy bien, y ahora voy a resolver de inmediato, voy a definir aquí, para proceder, que la fuerza de fricción se define de la siguiente manera. Existen dos tipos de fricción, fricción estática y la fricción en movimiento. En este caso, fricción, le voy a llamar esto fricción cinemática, porque estamos analizando el movimiento, ¿vale? Entonces, esta fricción, bueno, aparte de cualquier término, la fuerza de fricción la voy a definir como es equivalente a la fuerza normal que multiplica un coeficiente de fricción, que le voy a llamar nu. De tal manera que en esta ecuación la voy a sustituir. En esta ecuación la voy a sustituir de tal manera que la masa por la aceleración, que es la sumatoria de fuerza en X, va a ser igual a la tensión menos la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Y la normal sabemos que es mg. Entonces, de tal manera que vamos a ponerlo como normal, que es mg, que multiplica el coeficiente de fricción. Y ya tenemos por fin nuestra ecuación 2a, que ya es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Tengo dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son, bueno, ya conocemos que m es mayor. En realidad, pues estamos aquí manejando con términos, con incógnitas. Bueno, con términos, no estamos utilizando cantidades. Estamos utilizando simplemente los factores que vienen en las ecuaciones. Entonces, la masa no voy a poner ninguna cantidad. Simplemente voy a definir que ya es conocida la masa, m mayúscula, m minúscula. También que la gravedad tiene un valor. Y ambas masas conocemos el valor. Lo que no conocemos es la aceleración y la tensión. Entonces, voy a resolver estas ecuaciones, ¿no? ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a utilizar o voy a despejar a t en ambos lados. Voy a despejar a t. Que en realidad ya lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos en la ecuación 2 porque t es igual a ma. Entonces, de tal manera que t es igual a m por a. Y lo voy a utilizar en la primera ecuación. Ya sabemos que t es igual a ma. Entonces lo voy a sustituir en la primera ecuación. De tal manera que negativo de la masa mayor por la aceleración es igual a la tensión, que es igual a ma. M minúscula por a. La masa menor por la aceleración menos la masa mayor por la gravedad. Y ahora voy a despejar a la aceleración. Para ello, voy a hacer un intercambio. ¿Cómo lo voy a poner? Voy a poner ambos lados, los voy a multiplicar por un símbolo negativo, de tal manera que me va a quedar m por a va a ser igual a menos por menos da más, me quedaría positivo mg. Aquí menos por menos me dio más, después menos por menos me dio más y luego menos por más me va a dar menos.
menos MA. Ahora voy a despejar a lo que es la aceleración. Voy a pasar este factor, está restando, pasaría del otro lado de la igualdad sumando, de tal manera que me va a quedar M mayúscula por A más M minúscula por A va a ser igual a la masa mayor por la gravedad. Y ahora voy a factorizar a lo que es la aceleración, que es lo que queremos encontrar, ya que A está multiplicando a ambos, M la masa mayor y a la masa menor. Entonces la voy a factorizar de esta manera, ya que A está multiplicando a M mayor más M menor. Entonces A por M me va a dar MA y A por M minúscula me va a dar MA también. Entonces ya encontré, ya lo factoricé y todo esto va a ser igual a la masa por la gravedad, la masa mayor por la gravedad. Y ahora está multiplicando este factor, lo queremos despejar a A, entonces va a pasar, como está multiplicando, va a pasar dividiendo del otro lado, de tal manera que la aceleración va a ser igual a la masa mayor por la gravedad dividido entre M más M minúscula, ¿sale? Lo voy a escribir un poquito, así quedaría, lo voy a escribir un poquito diferente, lo voy a poner como, voy a separar a la gravedad, M dividido entre M mayúscula más M minúscula por gravedad. Y ese sería el resultado sin fricción. Ahora, lo voy a subrayar, lo voy a poner esta solución, la verdad me gusta mucho esta fórmula así simplificada. De hecho, aquí podemos ver que la aceleración va a depender es directamente proporcional a la masa M mayúscula, la masa mayor, que tiene lógica, ¿no? Conforme más grande sea esa masa, más va a existir precisamente esa aceleración. Entonces, muy bien, vamos a definirlo. Ya quedó subrayado. Muy bien, entonces ya encontramos aquí esta ecuación, ahorita la vamos a analizar. Ahora vamos a proceder con lo que es el análisis del problema con que sí se está considerando la fricción. Ya tenemos dos ecuaciones, aquí las tengo, la ecuación número 1 y la ecuación 2a. Tenemos aquí igual, voy a despejar a t en alguna de las dos ecuaciones y la voy a utilizar en el otro. ¿Para qué? Para despejar a la a. Entonces voy a utilizar la ecuación 2a, voy a despejar a t. Voy a despejar a t aquí. Despejar a t. De tal manera que este factor está restando. Para despejar a t tiene que pasar del otro lado sumando. Entonces t va a ser igual a la masa pequeña por la aceleración más m por g por el coeficiente de fricción. De tal manera que ya obtenemos a t. Y ahora voy a despejar t, voy a sustituir t, la ocupé de 2a, la voy a sustituir en la ecuación número 1, de tal manera que nos va a quedar que MA. Muy bien, entonces aquí voy a factorizar a lo que es, bueno, tenemos aquí que la ecuación número 1, disculpen, aquí me equivoqué, estamos tomando en cuenta, vamos a tomar en cuenta la ecuación número 1 aquí. La ecuación número 1 ya la tenemos aquí, que nos dice que menos MA es igual a la tensión de la ecuación 2a, que la despejé aquí, que es M minúscula por A más mg por el coeficiente de fricción. Y todo esto es lo que tenemos aquí, menos la masa mayor por la gravedad. Y ahora sí vamos a despejar a la aceleración, que es lo que queremos encontrar en ambos ejemplos. Aquí este factor que tiene la aceleración está, en este caso, lo voy a intercambiar. Este está restando y pasaría del otro lado, sumando, de tal manera que MA más MA nos va a quedar de este lado. Y ahora esto lo voy a pasar del otro lado. Este está restando, pasaría sumando, sería MG. Y este quedaría restando, menos mg por el coeficiente de fricción.
¿Cómo lo podemos hacer? Igual es como si lo multiplicaras negativo a ambos lados. Este te quedaría positivo, este negativo pasaría del otro lado como positivo. Y este quedaría como negativo y este como positivo. ¿Saben? Ese es el despeje que hice. Lógicamente aquí no lo expliqué, como que cada paso, simplemente aquí ya lo desarrollé. ¿Sale? Si tienen alguna duda o algo, pueden poner una sugerencia aquí en cuanto a eso. Yo simplemente este paso sí me lo apliqué como un poquito de simple. Bueno, lo hice un poco más rápido y me salté algún paso. Esto porque ya casi no me queda espacio. Entonces, muy bien. La aceleración aquí la voy a factorizar en ambos lados. Perdón, la voy a factorizar en este lado ya que está multiplicando. Tenemos el mismo factor de aceleración multiplicado por la masa mayor y por la masa menor. Entonces nos quedaría aceleración multiplicado por masa mayor más la masa menor. Y aquí voy a factorizar o voy a poner a la gravedad, lo voy a poner así. Voy a poner a la gravedad afuera. Sería m menos m minúscula por el factor de, o el coeficiente de fricción que multiplica la gravedad. Factoricé tanto a la aceleración como a la gravedad, de tal manera que esto está multiplicando, pasaría del otro lado, dividiendo. Entonces la aceleración va a ser igual a, voy a poner entre paréntesis, la masa mayor menos la masa menor multiplicado por el factor de, o por el coeficiente de fricción, disculpen, dividido entre la sumatoria de la masa mayor más la masa menor. Todo eso que multiplica la gravedad. Ese sería nuestro resultado que obtuvimos para el caso en el que tenemos fricción. ¿Qué quiero analizar con esto? Quiero analizar como un poquito las diferencias. Lo voy a subrayar en ambos lados, ya para finalizar. Es un ejercicio bastante, pues un poquito extenso desde ese punto de vista, ya que pues sí utilizamos pues algo de bastante espacio, ¿no? Aquí tenemos el ejercicio original, como lo hemos ido desarrollando poco a poco, y aquí como nos queda el resultado en ambos lados. Si se dan cuenta, si la fricción es 0, si el coeficiente es 0, la ignoramos aquí, el coeficiente valdría 0, esta fórmula sería igual a esta fórmula. Serían exactamente las mismas fórmulas si el factor de, en este caso, el coeficiente de fricción vale 0. Sin embargo, aquí estamos asumiendo que el factor, en este caso el coeficiente es diferente, es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a generar como esa desaceleración? Ya que esto es una resta, está en resta, es decir, lo va a hacer más pequeño. Conforme más grande o más grande sea ese coeficiente de fricción, más va a generar o más va a disminuir la cantidad de la aceleración. Con eso podemos analizar ambas fórmulas. La otra fórmula no utiliza este factor. Entonces son fórmulas muy parecidas, simplemente que aquí hay un factor extra que precisamente va a generar que esa aceleración disminuya un poquito. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. Lógicamente desarrollamos toda nuestro desarrollo matemático. Y pues bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos. Muy bien, entonces eso sería todo. Espero y este ejercicio haya sido de su agrado. Cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier punto que ustedes consideren importante que se pueda mejorar será tomado bastante en cuenta y lo agradecemos bastante. Entonces no olviden suscribirse a nuestro canal si quieren ver más material parecido a este, igual para que se puedan analizar diferentes casos. Incluso pueden dar ejercicios que a ustedes les gustaría que realizáramos aquí. Muy bien, entonces eso sería todo y tengan un excelente día. Hasta luego.